Bueno, seguimos con los estrenos y esta semana tenemos estrenos más allá de que, bueno, algunos de los cines de la zona de AMBA no tengamos proyecciones en pantalla grande, tenemos en varias provincias de nuestro país y una de las películas que se va a poder disfrutar también a partir de esta semana y dentro de poco también virtualmente, es la última película, no la última porque había un corto anterior, de Manuel Ferrari, De la noche a la mañana, que vamos a charlar un poquito ahora con Manuel acerca de esta película. Primero que nada, le doy las gracias por estar ahí de otro lado para charlar un ratito. Gracias a vos, Pablo, un placer. Bueno, primero y principal, bueno, contarle a la gente de qué va la película y cuál fue el disparador para este guión en conjunto con Rodrigo y con Gabriel en este caso. Bueno, De la noche a la mañana es la película que hice hace ya 2 años. La filmé en Chile, en Valparaíso prácticamente toda. Y como puntapié, te puedo contar que yo viajé justamente invitado por Rodrigo, uno de los co-guionistas, Rodrigo Muñoz Gálvez, que él es chileno, y me invitó a participar de unas jornadas ahí en la universidad, en Valparaíso. Y en ese momento yo tenía en la cabeza una película que quería escribir sobre un personaje que tenía en claro que era un personaje al cual le ofrecían participar de un seminario en Chile, muy de último momento, o mejor dicho, todavía no tenía en claro dónde quería que fuera esa invitación. Sí tenía en claro que quería que fuera un país limítrofe, que fuera algo cercano, que no fuera algo demencial, como que de un día para otro uno le ofrecen ir a India a Ujú. participar en una actividad, porque bueno, ya es suficientemente sospechoso o extraño que a alguien le ofrezcan algo de tan último momento, y más aún si es un lugar tan lejano. Entonces, yo no lo tenía muy en claro todavía dónde iba a ser, en alguna oportunidad, incluso podía ser mismo dentro de la Argentina. Tenía en claro que el personaje era un arquitecto, que más o menos tenía unos 40 años, es decir, que estaba en una edad avanzada de juventud, pero no tampoco tanto de adultez, y a la vez que al mismo tiempo que recibía esa invitación a participar de un seminario muy a último momento, como disparador de la película, también se enteraba que su novia estaba embarazada. Eso era el puntapié y lo único que yo sabía, y que más o menos quedó bastante parecido, digamos, como idea al resto de las ideas que habían dando vueltas. Muchas fueron modificándose, cambiando de las distintas etapas. Y bueno, y la película en parte empieza así. Es un personaje que lo vemos dando unas clases en la universidad, no se lo nota del todo motivado, un poco confuso, un poco inseguro. Recibe esta invitación de parte de 2 alumnas que se acercan a él para viajar ahora mismo. Eso lo deja un poco como sorprendido, tampoco algo tan disparatado. Es una persona académica que se ve que está acostumbrada a estas cosas, y al mismo tiempo, ni bien llega a su casa, se entera de su novia, más joven, un poco más decidida que él, con un proyecto un poco más claro de vida, de cosas por hacer, o lo que uno parece intuir. Le cuenta que está embarazada. Y bueno, y eso se combina con esta invitación. La novia lo invita a tomar el viaje, que no le ve ningún problema que eso sea así, y que en todo caso después ella también tenía un montón de cosas para hacer, y que a los días se verían y pondrían en marcha lo que viniera. Que la verdad que la película no ahonda tanto más en eso, sino mucho más en el viaje de este personaje hacia Valparaíso. Un viaje Ujú. bastante accidentado y donde las cosas se van cambiando de rumbo. Ujú. Bien, y ahí ya tenías todo planeado el guión, y el personaje principal tiene que ponerse la película al hombro. ¿Cómo llegaste a Esteban Menis en este caso, para hacer este particular personaje? Sí, sí, yo quería definitivamente, lo primero es que quería encontrarle un tono a la película que no fuera un drama, claramente, que me interesa mucho el cine de comedia, el humor, pero a la vez no quería que fuera una comedia plena. No me interesaba trabajar gags puntuales, ni tampoco el costumbrismo, etcétera, sino que quería encontrar una especie de situación intermedia, ¿no? Algo tragicómico, algo que también estuviera relacionado con eso
que los yanquis le llaman coming of age, que es como ser consciente de que uno ya está grande para algunas cosas. No importa qué etapa de la vida esté, siempre hay un momento, creo, donde uno por una razón u otra demora tomar conciencia de algunas cosas, o algunas cosas lo obligan a adelantarse. Y en parte, sí, la aparición de Esteban a mí me parece que reunía dos condiciones. Por un lado, él es una persona que ha trabajado muy fuertemente el humor, un humor que él construye no solo como actor protagonista, sino también como director. Él estudió cine, se produce a sí mismo, actúa un poco con sus amigos y sus amigas, o sea, hay algo de esa especie de fraternidad, si bien el tipo de humor que él trabaja es distinto que el que tiene la película. A mí sí me parecía interesante porque ya iba a encontrarme ahí con alguien con quien dialogar, con poder tener cosas en común sobre cómo ir construyendo ese personaje, y no él solo someterse a mis indicaciones, sino que se pudiera construir en conjunto, porque yo sabía que él iba a tener mucho para aportar por su propia experiencia, habiendo hecho muchas y distintos tipos de cosas, desde series, incluso cosas en el teatro, cosas a través de juegos en las redes sociales, donde él mismo iba experimentando ciertos personajes que todos tienen un poquito también de ese Esteban Menis, que a su vez tienen un poquito de sí mismo y a su vez de algo de lo que yo también le fui agregando junto con mis co-guionistas, digamos. Pero en el fondo fue esa especie de coproducción de personaje, de poder, a mí me parecía muy importante, por eso en general trato de trabajar con distintas personas en los procesos de guión, desde los cortos, los largos que he hecho. No trabajo solo, creo que es muy fructífero eso, y trato de trasladarlos a las distintas áreas. Y en el mundo de la actuación, me pasó con Esteban, me pasó también con Manuela Martelli, que es la protagonista chilena, por así decir. Ella también es directora, colaboró mucho en el guión también. No sé, Sebastián Bram, que es su amigo chileno, también él es director y también aportó, en fin, como que me interesaba tener un diálogo también desde esa perspectiva, no solo desde el típico vínculo actriz-actor, director, directora, digamos, ¿no? En fin. Bien, y la película, como decís vos, transcurre en Chile, en Valparaíso, y justo en una etapa antes de que el tema de educación llegara a un punto bastante importante. Sí. ¿Eso cambió algo de lo que ustedes habían ido a filmar? ¿Les sumó? Bueno, nosotros filmamos en junio de 2018. Y el levantamiento o el conflicto, de distintas formas como ellos le llaman, el estallido, no me salía, fue unos 3 meses después. Si bien las protestas estudiantiles vienen desde hace muchísimo, desde incluso el gobierno de Bachelet, líderes como Camila Vallejo surgieron en parte de esos movimientos. Hoy ellas están en la Cámara de, no me acuerdo si diputados o senadores, hace ya rato. O sea, es un movimiento que viene hace rato. Forma parte de la película de manera casi argumental el hecho de la toma universitaria. Hasta ese momento esos eran los conflictos. Después se agregaron muchos, y me parece que produjeron un cambio absolutamente magnífico para la región y el poder de discutir un mundo de muchas añoranzas, a veces desde aquí, ¿no? Ese oasis neoliberal, en fin, que un poco sobre esas aguas, no estrictamente y no explícitamente, la película navega por ese mundo, y esos protagonistas de ese mundo están, y en parte creo que lo que vino después, con el levantamiento y de todo, además fue algo extensivo a estudiantes secundarios, en fin, algo realmente revolucionario, y que se oponían a un sistema mucho más general que solo una discusión puntualmente educativa, ¿no? Creo que todavía está absolutamente en discusión, en fin. Y sí, después, bueno, pasaron muchas cosas más. Habría que ver cómo sería, bueno, más allá de que después además vino la pandemia y todo, cómo hubiese sido muy distinto, creo, el propio guión, si esto hubiese ocurrido. Pero sí, es algo que estaba ahí dando vueltas, y me alegro que, mal que mal, la película haya podido reflejar
eso que estaba ahí dando vuelta, digamos, ¿no? Ujú. Siempre me parece un tema no menor, sobre todo cuando uno filma un lugar que no conoce. Yo quería romper con esa mirada entre turística, poeticona, un poco postal de esa ciudad de Valparaíso, que es una ciudad muy bella, muy dada a los, las posiciones de cámara que más rápidamente uno puede armar para que se parezca una postal, pero a la vez es una ciudad en conflicto, una ciudad muy viva, con una población estudiantil muy grande, con convivencia con incendios desde hace siglos, donde las poblaciones más pobres viven más arriba y son las que más sufren esos incendios porque tienen casas más precarias, donde los bomberos son una institución casi de las más prestigiosas por su función social, en fin, hay un montón de cuestiones ahí que son súper interesantes y que yo quería hacer un punto en no tratar de perderme, más allá de que uno no hace una película para tratar de reflejar todo, pero que no fuera una película de una mirada externa inocente, ¿no? Como a veces quizás uno le puede criticar, no sé, a Woody Allen cuando va a filmar a Barcelona, cuando va a filmar allá, que cae un poco preso de Paco de Lucía, de todo un poco las cosas que están muy a mano y queda como un poco como un turista, digamos, ¿no? Pleno. Siempre lo somos cuando estamos en un país ajeno, pero bueno, la idea es ser lo menos posible. Claro, y esta película tiene un poco de producción chilena también, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue ir a filmar? ¿Cómo fue estar allá filmando? Y si sufrieron alguna de las cosas que vemos al personaje mismo sufrir, subir, la comunicación, esas cosas que me imagino a mí en el personaje de Esteban, digo, ay, sí, me puede llegar a pasar ese tipo de cosas. Sí, bueno, los chilenos hablan muy rápido y a ellos mismos admiten que es casi como un dialecto. Ellos mismos te explican que hay cosas que son absolutamente inexplicables, no saben ni cómo explicarlas a ellos porque son cosas absolutamente locales y bueno, a nosotros siempre nos cuesta entender la forma en que hablan, pero creo que es algo, no sé si es mutuo, creo que no, pero no, por suerte no sufrimos ni temblores ni nada de esas cosas, eso hubiese sido más grave. Eh, pero sí sufrimos una cosa muy graciosa, que es que filmamos durante el Mundial, en el cual Chile no estaba clasificado, con lo cual todo está un poco tensionante y más aún filmar durante un mundial, lo que conlleva, bueno, cómo encontrar un equilibrio para poder ver los partidos, y más allá de este detalle poco importante, lo que diría que sí, que fue una experiencia genial porque nos asociamos a Luis Cifuentes, que fue el coproductor en Chile, que él es si bien él es de Santiago, su productora funciona casi exclusivamente en Valparaíso, y nos interesaba tener esa perspectiva lo más local posible, lo más mezclada posible con la gente que vive ahí, que los extras fueran de ahí, tratar de hacer un punto en no llevar Santiago a Valparaíso, sino tratar de lo máximo posible de que todos los que estuvieran ahí fueran locales y un poco lo logramos, creo, y eso fue genial. La cantidad de locaciones que necesitábamos era infinita y fue genial haberlo logrado con muchísima participación local. Eso es algo que nosotros no hubiésemos podido lograr para nada, viniendo desde una producción argentina pura, etcétera. Entonces era fundamental eso y los aportes que se pudieron generar. El equipo prácticamente estaba compuesto todo por chilenos y chilenas, salvo fotógrafo y sonidista. El resto, bueno, y los actores argentinos, etcétera. Así que eso colaboró mucho, digamos. Sí, y por último, bueno, por último bueno, esto de que hace mucho tiempo que venís con la película presentándola en Mm. festivales, Mar del Plata, el Festifrec y un montón, pero no de manera en pantalla grande, no en pantalla Sí. grande, como es esto de, bueno, ahora en las provincias, no en Buenos Aires, pero sí en las demás provincias vas a poder estrenar y también contarnos después el estreno en versión virtual en las diferentes plataformas. Sí, bueno, eso es una cosa que por supuesto, como a todos en estos tiempos, nos produce mucha angustia, mucha incertidumbre, todo nos da
entre alegría y miedo al mismo tiempo, un poco como le pasa mismo al protagonista de la película, como yo tuve la oportunidad de pasarla 3 veces en el Festival de Mar del Plata en noviembre de 2019, después tuve la suerte de poder viajar al Festival de Miami a presentar la película, se presentó una vez y se cerró todo, el festival se suspendió todo, y ahí tuve que volver a hacer una cuarentena de 15 días acá en este mismo lugar solo, que es un lugar muy pequeño, y, y de ahí en más, por suerte la película tuvo un buen recorrido por festivales, pero en todos los casos de forma virtual, y desde octubre, noviembre, estábamos ahí en punta de lanza intentando ver si podíamos, si abrían las salas, si podíamos estrenar, si abrían las salas, si podíamos estrenar. Y bueno, desgraciadamente en marzo no lo logramos, lo intentamos. Y bueno, y caímos aquí y decidimos seguir. La verdad que me parecía muy importante respetar todo el esfuerzo que había hecho el productor de la película por poner en marcha todo lo que significa un estreno, de gastos y apoyos de prensa, de redes sociales, en fin, diseño, de afiches, de movimiento de copias y también los esfuerzos de la distribuidora. Y decidimos seguir adelante, porque la verdad que entendimos que vivimos en un país lo suficientemente grande, que si tiene el enorme privilegio de poder no estar tan afectados por esta situación y poder continuar yendo al cine, decidimos que era oportuno intentarlo, llegar a las mejores salas que podamos, que la película se vea de la mejor manera posible, hacer todo el esfuerzo en un contexto muy especial, la gente en general tiene miedo de ir a la sala y lo entiendo perfectamente, entonces queríamos cumplir con eso, nos parecía importante porque para eso hacemos películas también, y a la vez cruzar todos los dedos de pies y manos porque se cumplan con estas medidas tan oportunas que se están tomando de restricciones, justamente para poder lo más pronto posible retomar a algo parecido a lo que teníamos antes. Ojalá que los cines reabran con todos los protocolos y se pueda seguir yendo, reabran en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA me refiero. Efectivamente, sí, la película va a estar a partir del 22 de mayo, en principio por ahora en Amazon, en Claro Video y en Filmin, para distintos territorios. En Argentina, seguro, Claro y de todo, lo que me parece es que es una alternativa para nosotros que hacemos películas, así que me aferro a eso y sé que con eso puedo llegar también, y a la vez no me conformo, creo que el cine es algo totalmente como experiencia pública, compartida, algo absolutamente necesario, y es gravísimo ver la cantidad de salas que se cierran. Así que tarde o temprano va a haber que batallar por ese tema, a ver si logramos algo de parte de las distintas autoridades para recoger el guante sobre ese tema. Así que eso va a estar disponible a partir del 22 de mayo. Y ojalá que, bueno, que abran las salas antes de Buenos Aires para poder estrenarla acá. Bien, ojalá sí vamos a poder disfrutar de esta película y bueno, disfrutar de esta gran actuación, primer protagónico de Esteban en una película, en un largometraje. Así que bien, buen puntapié. Y por último te quería consultar si pudimos ver el año pasado las credenciales dentro de lo que pudimos ver hace poco, que es este cortometraje que hiciste, pero bueno, si ya estás trabajando, si estos tiempos de pandemia y de cuarentena que tuviste que pasar te activaron para ya tener algún proyecto a futuro. Sí, los tiempos de pandemia fueron duros para todos y para todos, para algunos durísimos, pero como padre, como que empezó ese proceso creativo en la cabeza, pero poder convertirlo en algo más o menos concreto cuando empezaron un poco las clases, ayudó mucho. Y bueno, más allá de todo, sí, tengo avanzado de hecho un proyecto que se llama Luces y Sombras sobre las salas de cine de la Argentina. Es un proyecto
más bien de como de las cosas más documentales, experimentales que yo he hecho, y estoy haciendo bastante investigación, tanto de campo, empezando a filmar, sacar unas fotos, y sobre todo mucho material de archivo. Y después sí, tengo un proyecto bastante ambicioso de ficción, que es adaptar un libro de Hudson, de William Hudson o Hudson, que se llama La Tierra Purpúrea, que sucede en Uruguay. Así que eso, no sé, veremos. Bien, Pero sí. bien, bueno, vas a los países limítrofes, por lo menos ahí te van a tener dentro de poco, te tuvimos en uno, te vamos a tener en otro, ojalá. Así que bueno, bueno, Manuel, te agradezco muchísimo Un placer. esta entrevista y bueno, ojalá en la nueva normalidad, si se llega a volver a la presencialidad en los cines y se pueda estrenar de la noche a la mañana, bueno, ahí nos pusimos, aunque sea para saludar y Sí, un placer. dejar estas entrevistas que la verdad Sí. que no tienen mucha personalidad, pero bueno, por ahora la gente así por lo menos puede conocer un poco más acerca de las obras y las producciones audiovisuales que pueden disfrutar en algunas provincias del país y prontamente en algunas plataformas. Gracias a vos, Pablo, está buenísimo todo lo que haces vos, todo lo que difundís, la verdad está buenísimo. Te sigo ahí en las redes y te agradezco a vos también. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Chao, estamos en contacto. Gracias.